Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Como siempre os indico que para cualquier duda o consulta sobre este podcast, mi dirección de email es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Al reflejar opiniones, su contenido es meramente informativo y, por tanto, no debe ser tratado como recomendaciones de valoración de cartera, compra o venta de ninguno de los productos mencionados, ni servir de base como recomendaciones de inversión. Cada persona debe conocer su horizonte de inversión y su perfil como inversor. Cada inversor ha de realizar su análisis previo antes de tomar una decisión de inversión y, en cualquier caso, es responsable de sus acciones. Bueno, vamos a ver cómo acabamos el capítulo, porque como veis tengo la voz un poco tomada, que me pasa habitualmente. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo acabamos. Bueno, esta semana vamos con la lectura de un libro. En concreto es el libro Los 4 pilares de la inversión de William Bernstein, que habla un poco de fundamentos para construir una cartera ganadora, ¿vale? Bueno, es un libro muy interesante por lo que veo aquí, porque siempre cuando compro un libro me gusta poner en las primeras páginas cuando lo he comprado, y veo que es de abril del 2012, ¿vale? Dice lo siguiente, un poco en la portada y en la contraportada. Considerado como uno de los grandes héroes de la inversión independiente, Bernstein se ha creado su nombre poniendo en tela de juicio el valor de la sabiduría de Wall Street, reflexionando acerca de las recomendaciones de broker y demostrando a los inversores cómo cambiar sus inversiones con inteligencia, con éxito y a largo plazo. En la parte de atrás también hacen una mención y dicen lo siguiente. Invertir no es azar ni casualidad, ni para ello se requiere excesiva inteligencia. Es más bien un viaje en el que se va de la mano de brokers, periodistas, especuladores y empresas, que seguramente tendrán intereses opuestos a los suyos. Los 4 pilares de la inversión explica cómo ignorar esos y otros obstáculos, cómo seguir en la línea correcta y determinar su dirección financiera con la única intención de generar riqueza a largo plazo para usted y su familia. Bueno, como siempre, antes de empezar por el libro, os recuerdo y os agradezco le deis un like en la aplicación donde lo estéis escuchando, porque bueno, ya sabéis que de esa manera nos posiciona en el podcast de las primeras posiciones, tiene más visibilidad, etc. ¿Vale? Bueno, es un libro que veo que tiene 400 páginas, pero encima de letra bastante pequeña, con lo cual es un libro muy denso, ¿vale? Bueno, he intentado traeros lo más aconsejable del libro. Evidentemente vamos a ver si somos capaces de que no se nos quede muy extensa la lectura, pero como digo, pues son 400 páginas que evidentemente muchas de ellas, porque vamos a ver lo más resumido y lo más relevante, pero bueno, a ver si no nos extendemos en exceso con el capítulo de esta semana. Bueno, dice Pilar 1, teoría. La característica más fundamental de cualquier inversión es que su rentabilidad y su riesgo van de la mano. La primera parte del libro, y la más importante, está dedicada a analizar el asombroso volumen de datos y teorías relevantes para la inversión cotidiana. No se alarme por ello. Mi misión primordial consiste en presentar esta información en términos que resulten comprensibles y amenos para el lector. Aprenderemos que, tanto si usted invierte en acciones, bonos o, para el caso, en bienes raíces o en cualquier otro tipo de bienes de capital o activo fijo, usted obtendrá recompensa principalmente en función de su exposición a un factor, el riesgo. Aprenderemos simplemente a medir ese riesgo y a explorar la interacción entre riesgo y rentabilidad de inversión. Bueno, voy a ir haciendo algunos comentarios. Creo que voy a hacer un capítulo las próximas semanas hablando un poco de esto que tiene que ver rentabilidad y riesgo. Un poco al hilo de que esta semana tuve un posible cliente, que me preguntaba un poco, oye, ¿qué rentabilidad voy a obtener? ¿Qué riesgo voy a obtener? No quiero tener riesgos, tal, y eso lo vamos a
a desgranar en próximos episodios. Un capítulo especial, bueno, para que veamos un poco y comprendamos también en más detalle, ¿vale? Seguimos con la lectura. Dice, a largo plazo no resulta tan complicado medir la probable rentabilidad de los diferentes tipos de acciones y bonos, a pesar de que hasta los expertos más reputados se las suelen ingeniar para obtener malos resultados. El mayor riesgo de todos es no diversificar adecuadamente las inversiones. Lo más importante es el comportamiento de su cartera de inversiones como un todo, y no los valores o activos que ésta posea. También aprenderemos que una cartera de inversiones se puede comportar de forma radicalmente distinta a las de las partes que la componen y que usted puede sacar provecho de dicha circunstancia. La ciencia, que permite combinar diferentes clases de activos, puede configurar una eficaz fusión, se llama teoría de la cartera, y el núcleo central en torno al cual giran todas las actividades inversoras. Bueno, aquí también voy a añadir un comentario mío. En algunas ocasiones, muchos de los que sois oyentes y a su vez clientes, me comentáis la opción de, oye, ¿por qué no quitamos el monetario del total de la cartera? Porque joder, el monetario es que no nos está dando nada, y para tener un monetario que no nos está dando nada, pues un monetario aunque creamos que no nos está dando nada, sí nos está dando, porque nos está dando la suficiente estabilidad en la cartera para, si en un momento dado vienen malas rachas, coger ese dinero del monetario y colocarlo básicamente en renta variable, con una adecuada diversificación, con nuestro nivel de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo mismo que si en un equipo de fútbol pues quitamos al portero. Pues es que aunque sea un equipo de primera división y esté jugando Copa del Rey contra uno de tercera división, pues se llama tercera red o algo así, pues es que juega con portero. El Madrid y el Barcelona, si juegan con un tercera red, juegan con portero, porque aunque les lleguen pocos balones, necesitan al portero para cuando, bueno, pues vengan maldadas y podrían decir, oye, es que el portero lleva 45 minutos que no toca la pelota, y es que ¿para qué queremos un portero? Bueno, pues el símil es un poco lo mismo. En muchas ocasiones me llamáis, oye, vamos a quitar el monetario. No, porque el monetario, aunque creas que no nos está dando nada, hace su función, y es la función de la liquidez para aprovechar determinadas correcciones fuertes. Bueno, seguimos con la lectura. Las finanzas, por desgracia, no son una ciencia experimental, sino más bien una ciencia social. La diferencia es la siguiente. Un puente, un circuito eléctrico o un avión deberían siempre responder exactamente de la misma manera ante una serie de circunstancias determinadas. Lo que distingue las ciencias experimentales, como la física, la ingeniería, la electrónica o la aeronáutica, de las ciencias sociales, es el hecho de que en las finanzas, al igual que en la sociología, la política o la educación, sistemas aparentemente similares se comportan de forma muy diferente con el paso del tiempo. Dicho de otro modo, un médico, un físico o un químico que desconozcan la historia de su disciplina no sufrirán demasiado por la carencia de dichos conocimientos. En cambio, el inversor que desconozca la historia de las finanzas está irremisiblemente en desventaja respecto a los demás. Por esta razón, la comprensión de la historia financiera proporciona una dimensión adicional a los conocimientos especializados y a la experiencia profesional. En esta sección estudiaremos la historia de las finanzas a través de una visión lo más amplia posible, examinando precisamente lo que nos dicen los siglos de historia financiera, documentada sobre el comportamiento a corto y a largo plazo de varios bienes o activos financieros, cómo en ocasiones el público inversor se comporta de forma casi psicóticamente eufórica y otras, en cambio, se deprime hasta extremos insospechados. De qué modo la tecnología de inversión moderna ha expuesto a los inversores a nuevos riesgos. Habla también un poco del pilar 3, que es la psicología, que al final es la parte más importante en todo esto. Un pequeño ejemplo. La gente tiende a sentirse atraída por las opciones financieras, que conllevan pocas posibilidades de altos beneficios, a pesar del hecho de que el beneficio medio de un boleto de lotería es de solo 50 centavos por dólar. Millones de personas invierten lo pone entre comillas, porque no es un poco invertir en él, sino más bien, bueno, pues un hilo de suerte. Uno de los caminos más rápidos que hay para acabar en un asilo de caridad es convertir la próxima versión de Microsoft en su objetivo de inversión primordial. Recientemente, los académicos y profesionales en la materia han iniciado serios estudios sobre cómo el estado de ánimo del inversor individual afecta su toma de decisiones. En esta sección analizaremos el fascinante mundo de las finanzas conductuales.
Aprenderá cómo evitar los errores de conducta más comunes y cómo afrontar su propio comportamiento de inversión disfuncional. Descubrirá, por ejemplo, que la mayoría de los inversores tienden a volverse extremadamente confiados. Sistemáticamente pagan demasiado por ciertas clases de acciones. Negocian en exceso a un gran coste. Regularmente toman decisiones de compra y venta irracionales. Habla del pilar número 4. Negocios. Los inversores tienden a ser conmovedoramente ingenuos con los agentes de bolsa y las empresas de fondos comunes de inversión. Los agentes bursátiles no son sus amigos y los intereses de las empresas de fondos difieren en gran medida de los suyos. Bueno, aquí también voy a hacer un pequeño comentario que probablemente a lo largo del podcast haré algunos comentarios. Cuando te encuentres con un agente bursátil que lo que pretende es a toda costa hacer operaciones, comprar, vender un fondo de manera sistemática, un día sí, otro también, bueno, pues puedes ya ir viendo de que tiene un interés oculto en hacer demasiadas operaciones y probablemente en ese tipo de operaciones se lleva un porcentaje. Bueno, muchos de los que evidentemente sois clientes lo sabéis, nosotros casi lo que hacemos es, no entramos en este tipo de jugadas, estrategias, tenemos estrategias a largo plazo y solemos tocar las carteras muy poco. Dicho eso, nosotros no tenemos ningún objetivo por estar cambiando de un fondo a otro. A nosotros solo nos pagan por el volumen gestionado, no por otra cosa, y esos son nuestros intereses. Pero no hay otros ocultos. No en todos los casos sucede lo mismo, ¿vale? Y dice, existe casi exclusivamente para un solo propósito, un poco el hacer muchas operaciones, la obtención de tasas y comisiones del público inversor. Bueno, un poco, pues eso, lo que hablábamos, que muchas veces hacen en exceso operaciones para, pues esquilmar los activos del cliente, en una palabra, ¿vale? Y bueno, al final, en conclusión, dice, la mecánica esencial para operar una cartera de inversiones eficiente comporta calcular cuánto dinero necesitará ahorrar y cuánto podrá jubilarse, distribuir sus bienes o activos entre varias clases de acciones y bonos, escoger qué fondos comunes de inversión y qué títulos o valores usar, salir de una situación de punto muerto y conformar su cartera de inversiones, mantener y ajustar su cartera de inversiones a largo plazo. Bueno. Pilar 1, la teoría de la inversión. Dice, sin agallas no hay gloria. Existen ciertas cosas que no pueden explicarse adecuadamente a una virgen, aún empleando palabras o imágenes. De igual manera, ninguna descripción que yo pueda ofrecer aquí podrá siquiera aproximarse a lo que significa perder una buena cantidad de dinero que le pertenecía a uno. A menudo se me pregunta si los mercados se comportan racionalmente. Mi respuesta es que depende del horizonte temporal que se contemple. Si encendemos la CNBC, que es un canal de noticias americano, a las 9:31 cualquier día entre semana y escuchará algo parecido a 3 chiflados describiendo un manicomio. Pero retroceda unos pasos y empezará a observar tendencias y sucesos regulares. Cuando el mercado se observa desde una perspectiva de varias décadas, su comportamiento se vuelve tan predecible como un partido de baloncesto entre los Lakers y los Clippers. La verdad que no controlo mucho los Lakers y los Clippers. Me suenan bastante los Lakers. Yo creo que los Lakers pues es un equipo top de la NBA y los Clippers pues probablemente sea un equipo pues de la, vamos a llamar, de la tabla baja. Pero ya te digo que no lo controlo mucho y lo que sí que puede decir que se puede predecir el resultado. Claro, si un equipo de la parte alta de la tabla, de baloncesto español o de la Liga Española, no juega con un equipo bajo de la tabla, se puede predecir el resultado. Evidentemente, un partido lo puede perder cualquiera, pero cuando termina la Liga, pues siempre los clásicos habituales siempre están en los 3 primeros puestos y y en el rango del centro siempre están un poco también los mismos, algunas excepciones, y en el rango de abajo pues también suelen estar más o menos lo mismo, con lo cual, bueno, en cierta manera se puede predecir de manera aproximada quiénes van a ser los 5 primeros, los 5 siguientes y los 6 o 7 últimos, ¿no? Y luego siempre habrá ciertas desviaciones, ¿eh? Pero se puede más o menos predecir. Yo creo que lo que viene a decir es un poco esto, ¿vale? Bueno, a ver, porque ahora 21... Vale. Por lo general, las acciones se han convertido en la mejor inversión.
a largo plazo para el ciudadano medio. En un momento u otro, la mayoría de nosotros hemos visto un gráfico del caudal de capital semejante a la figura 1.1. Por aquí no lo podemos visualizar, pero dice lo siguiente, que demuestra que un dólar invertido en el mercado bursátil en 1790 habría aumentado hasta superar los 23 millones de dólares en el año 2000. La verdad que hay que dejar pasar 200 años, pero bueno, es lo que hay. ¿De acuerdo? Vale. Ahora nos vamos a pasar unas cuantas páginas que las tengo aquí anotadas, que bueno, esto digamos que no lo tengo como anotado y por decir importante, pasamos a la página 43 que dice lo siguiente. Obviamente es bastante posible sufrir una pérdida del 100% con cualquiera de las dos inversiones. Si una empresa quiebra, tanto las acciones como los bonos pueden llegar a carecer de valor, aunque los titulares de bonos siempre tienen derecho prioritario sobre los bienes y activos de una empresa en bancarrota. La principal diferencia entre las acciones y los bonos se revela durante los periodos de inflación. Dado que los pagos de los bonos son fijos, su valor sufre durante las épocas inflacionarias, y este puede llegar a quedar sin ningún valor si la inflación es muy severa. Asimismo, las acciones también se ven perjudicadas por la inflación, pero como quiera que una empresa puede aumentar el precio de los artículos y servicios que produce, sus ganancias y por ende su valor pueden aumentar al mismo tiempo que lo hace la inflación. Muchas veces lo que decimos es que las acciones, las empresas siempre pueden trasladar sus precios al consumidor final, aunque la inflación sea muy alta, sobre todo si es una empresa buena, con un buen producto en el mercado, que la gente suele comprar, con ventajas competitivas y lo de siempre, ¿vale? Bueno. Seguimos. Dice, muchos inversores tienden a creer que siguiendo el indicador correcto o escuchando al gurú adecuado, pueden reducir el riesgo evitando los mercados bajistas. ¿Aprecia algún patrón particular en la rentabilidad anual? Si es así, entonces también es probable que usted tenga una especial habilidad para observar el puente de George Washington o la cara de Bruce Willis en las nubes que se deslizan por encima de su cabeza. El patrón de la rentabilidad anual de las acciones es casi totalmente aleatorio e impredecible. Los beneficios del último año o de los últimos 5 años no dan ningún indicio de la rentabilidad del próximo año. Se trata de lo que en la terminología de las finanzas denominamos un paseo aleatorio. Como veremos más adelante, nadie, ni los expertos de las empresas de corretaje, ni los escritores de boletines informativos, ni los administradores de fondos comunes, y desde luego tampoco su agente de bolsa, puede predecir a dónde se encaminará el mercado mañana o el próximo año. Como hemos visto, el siglo XX ha sido testigo de pronunciadas caídas de los valores de la bolsa, una de las cuales fue catastrófica. El mensaje que el inversor medio debe captar es diáfanamente obvio. Espere al menos uno o quizás dos mercados bajistas muy severos durante su periplo inversor. Voy a hacer otro comentario. Muchas veces la gente siempre me dice, oye, esto está muy convulso, ¿qué va a hacer los mercados dentro de 6 meses? Siempre contesto lo mismo. Esta pregunta no tiene respuesta, porque dentro de 6 meses es como tirar una moneda al aire. Warren Buffett, creo que era, o incluso Peter Lynch, decían, no me preguntes cuáles van a ser los próximos 500 puntos, para dónde van a ir los próximos 500 puntos del Dow Jones. Lo que sí tengo claro que en los próximos 5 o 10 años el Dow Jones estará mucho más alto de lo que está ahora mismo, ¿vale? Un poco al final la economía crece, las empresas buenas crecen, pero bueno, todo en su justa medida, ¿vale? El riesgo a largo plazo, la probabilidad de quedarse sin dinero con el paso de las décadas, es un asunto totalmente distinto. Extrañamente, a los seres humanos no les perturba emocionalmente tanto el riesgo a largo plazo como el riesgo a corto plazo. Claramente, la rentabilidad a largo plazo es mucho más importante que la magnitud de las adversidades a corto plazo. Y muchos de nosotros lo que hacemos es fijarnos más en las rentabilidades de corto plazo cuando deberíamos de mirar, bueno, pues digamos siempre con luces largas. El riesgo a corto plazo producido en periodos de unos pocos años es lo que sentimos en nuestro interior cuando seguimos al mercado día a día y mes a mes, cosa que es absolutamente desaconsejable. Y es lo que le quita el sueño a los inversores más de una noche. Y lo más importante, es lo que provoca que estos individuos se deshagan de las acciones tras un mal rendimiento, generalmente cuando éstas tocan fondo. Y con todo, a largo plazo, este resulta un factor de vital importancia, pues después de todo, si usted puede obtener una alta rentabilidad a largo plazo,
¿Qué importa si ha perdido y recuperado el 50 u 80% de su capital principal en el proceso? Por supuesto, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Hasta los más disciplinados inversores abandonaron los mercados en los años 30 del siglo pasado para nunca volver. El hecho de obsesionarse con los plazos cortos es innato en la naturaleza humana. Este impulso no puede ignorarse. Sus estimaciones de inversión a corto plazo deben reconocerse y ser tratadas según sus propios términos. Resulta sencillo observar los datos anteriormente expuestos y convencerse a uno mismo de que seremos capaces de mantener el rumbo, incluso durante los periodos de máximas dificultades. Pero hacerlo en la realidad es un asunto totalmente distinto. Analizar los beneficios históricos e imaginar pérdidas del 50 al 80% del capital es como practicar un accidente de avión en un simulador. Créame, existe una abismal diferencia entre su conducta en el simulador y el comportamiento que adoptará en la vida real. Durante los mercados alcistas todo el mundo cree que está obligado a invertir en acciones a largo plazo. Por desgracia, la historia nos enseña que durante los mercados bajistas apenas se pueden ceder acciones. La mayoría de inversores simplemente no son capaces de resistir las vicisitudes de una estrategia de inversión enfocada exclusivamente en las acciones. Los datos relativos a los mercados estadounidenses que se exponen en las figuras 1.9 y 1.14 de la tabla tal, existe una relación bastante evidente entre la rentabilidad y el riesgo. Usted disfrutará de una alta rentabilidad solo si está dispuesto a asumir riesgos sustanciales. Si desea ganar pingües beneficios, prepárese para sufrir cuantiosas pérdidas de vez en cuando. Y si lo que desea es la completa seguridad, resígnese a tener una baja rentabilidad. En realidad, la mejor manera de identificar el fraude inversor es la promesa de seguridad y elevados beneficios. Si alguien le ofrece tal cosa, gire 180 grados y salga corriendo de allí lo más rápido que pueda. Bueno, seguimos. Este es un punto tan importante que voy a repetirlo. La rentabilidad elevada en la inversión no puede obtenerse sin asumir un riesgo sustancial. Las inversiones seguras producen escasos beneficios. ¿Vale? Vuelve a repetirlo. Vale. Pasamos unas cuantas páginas. Nos vamos a las 69 y hablad de... Vale. Calibrando el tamaño de la bestia. En la historia moderna de la inversión, si hay un economista que sobresalga por encima de los demás por su influencia en el análisis de acciones y bonos, ese es Irving Fisher. Fisher fue destinado profesor en Yale, consejero presidencial, famoso y popular comentarista financiero, y lo más importante de todo, autor del tratado seminal sobre el valor de la inversión, teoría del interés en 1930. Dice, la teoría de Fisher supone una advertencia para todos los grandes hombres, porque a pesar de su larga lista de destacadísimos logros, será para siempre recordado por su sonora metedura de pata. Poco antes del crack, los mercados bursátiles de octubre de 1929, Fisher declaró: los valores de bolsa han alcanzado lo que parece ser un nivel alto de estabilización permanente. Ahí es nada. Nivel alto de estabilización permanente. Como vemos, semanas antes de que comenzara un mercado bajista, que acabaría provocando una caída del 90%, el economista más reputado del orbe declaraba que las acciones eran una inversión segura. Decimos lo de siempre, cuando todo el mundo dice que las acciones son una inversión segura, patatí, patatán, que no hay riesgos, que todo va fenomenal, pues como digo yo, hay que empezar a poner las orejas tiesas. ¿Vale? Bueno, nos vamos a la página 98. Dice, si usted hubiera comprado acciones en uno de los mejores momentos de nuestra historia económica, en septiembre de 1929, y las hubiera mantenido hasta 1960, habría obtenido una rentabilidad anual del 7,76%, convirtiendo cada dólar en 9,65. Una tasa de rentabilidad nada desdeñable, aunque a decir verdad, para tratarse de una inversión en acciones no es nada del otro mundo. Pero si en cambio hubiera tenido el buen juicio de adquirir acciones en junio de 1932 y de mantenerlas hasta 1960, habría obtenido una rentabilidad anual del 15,86, es decir, el doble de rentabilidad. O lo que es lo mismo, habría transformado cada dólar en 58,05. En el anterior ejemplo veíamos que cada dólar se convertía en 9,65 y aquí cada dólar se convertía en 58,05.
con una diferencia de inversión solo de 3 años, porque en esos 3 años es que la bolsa cayó muchísimo, para que veamos un poco y ponerlo en perspectiva, ¿vale? Por último, llegamos al luctuoso episodio del atentado contra el World Trade Center, los atentados de las Torres Gemelas, ¿vale? Antes de dicho atentado, el mundo era considerado un lugar relativamente seguro, donde vivir e invertir. En un instante, esa ilusión se vino abajo y la percepción del riesgo por parte del público se incrementó notablemente. La ADR subió, dando lugar a una pronunciada caída de los precios. Es probable que la permanencia de dicha sensación de mayor riesgo sea el principal factor que determina la cotización de las acciones en los años venideros. La clave es la siguiente: si la confianza del público sigue siendo baja, los precios también seguirán siendo bajos, lo que aumentará la subsiguiente rentabilidad. Y si la confianza sube, los precios experimentarán el mismo fenómeno y la rentabilidad resultante será baja. Aquí lo que viene a decir es que cuando compramos en picos altos, la rentabilidad futura es menor que si cuando compramos, cuando todo está decaído, deprimido, malas noticias en los periódicos, malas noticias en los telediarios, etcétera, etcétera, etcétera. Es uno de los mejores momentos para comprar. Estos episodios históricos demuestran claramente la relación entre el riesgo social y la rentabilidad en las inversiones. La peor época posible para invertir es cuando los cielos están más despejados, ya que los riesgos percibidos son menores, haciendo que los inversores descuenten los ingresos futuros de las acciones a una tasa muy baja. A su vez, ello provoca la subida de los precios de las acciones, lo que desemboca en una rentabilidad futura discreta. La parte más triste de esta historia es que la inversión basada en la pura ilusión es contagiosa y deviene una emoción humana natural, ya que todo el mundo está haciendo lo mismo. Los seres humanos somos criaturas cuya quinta esencia es vivir en sociedad. En la mayoría de nuestras empresas e iniciativas, dichas características no nos es muy valiosa, pero en el terreno de las inversiones, los instintos sociales se vuelven un peligroso veneno. Si hacemos lo que hace todo el mundo, obtendremos los resultados que obtiene todo el mundo, que de media son mediocres, ¿vale? La mejor época posible para invertir es cuando el cielo amenaza tormenta, puesto que los inversores descontarán los ingresos futuros de las acciones a una tasa muy elevada. Tal situación provocará la bajada de los precios de las acciones, lo que repercutirá en una generosa rentabilidad futura. También, en este caso, nuestros instintos sociales y psicológicos suponen un serio obstáculo. La adquisición de acciones en tiempos turbulentos para la economía invita a la desaprobación por parte de familiares y amigos. Por supuesto, solo en retrospectiva es posible identificar lo que el legendario inversor Sir John Templeton llama el punto de máximo pesimismo. Nadie le enviará un aviso de vencimiento ni una postal subida de tono cuando el mercado toque fondo. Así que aún teniendo el coraje y la suerte suficiente para invertir en un mercado bajo del mercado, invertir dinero en un mercado que ha estado descendiendo durante años resulta una actividad profundamente desagradable y naturalmente con ello está asumiendo el riesgo del que el sistema pueda de hecho no sobrevivir. Esto me trae a la memoria una histórica apócifra centrada en la crisis de los misiles de Cuba de 1962, en la que un joven operador o comerciante de opciones preguntaba a un colega más veterano si debía hacer una apuesta alcista a largo plazo o una bajista a corto plazo. Y le contestó: a largo plazo, contestó el viejo, sin dudarlo por un momento. Si la crisis se resuelve, ganarás un dineral, y si no se resuelve, no habrá nadie al otro lado del negocio para cobrarlos. A principios de la década de 1990, los tigres asiáticos, Hong Kong, Corea, Taiwán, Singapur y Malasia eran los lugares de moda para invertir. Sus industriosas poblaciones y asombrosas tasas de crecimiento económico eran importantes y dignas de observación. Una vez más, la rentabilidad de las inversiones a partir de aquel momento fue discreta. La mayor rentabilidad de estos 5 mercados fue la de Hong Kong, donde $1 invertido en enero de 1994 se convirtió en 93 centavos a finales del año 2000, y lo peor de ellos era Malasia, donde el dólar transcurridos el ASOS arrojó unos beneficios de solo 37 centavos. Es decir, en un caso se perdió el 7% después de 6 años y en otros casos se perdió el 63% después de esos mismos 6 años. Y finalmente, en el nuevo milenio, el mercado favorito de todo el mundo era Estados Unidos.
lo cual nos lleva de nuevo al punto del que partimos al inicio de este capítulo. Es decir, un país con una tasa baja de descuento, altos precios y una modesta expectativa de renta... voy a repetir, para que quede más o menos claro y en contexto. Y finalmente, en el nuevo milenio, el mercado favorito de todo el mundo está en Estados Unidos, lo cual nos lleva de nuevo al punto del que partimos al inicio de este capítulo. Es decir, un país con una baja tasa de descuento, altos precios y una modesta expectativa de rentabilidad futura. Bueno, cuando los mercados son altos, pues las expectativas de rentabilidad futura son mucho menores. Este libro creo que es del año 2008, 2009 o 2011. Yo lo compré en el 2013, 2014, pero o sea que no es de ahora, pero ahora nos podríamos encontrar en el 2025 que todo el mundo quiere invertir en Estados Unidos. Pues orejas tiesas, como siempre decimos, ¿vale? Bueno, dice la desconexión entre la realidad y la expectativa. A estas alturas debería resultar obvio hacia dónde se inclinan mis simpatías. Warren Buffett hizo una observación genial a este propósito. Si la rentabilidad de las acciones proviene de los libros de historia, entonces los hombres más ricos del mundo deberían de ser los bibliotecarios. Existen multitud de ejemplos de cómo la rentabilidad histórica puede ser en gran medida engañosa. Vale. Ahora aquí un tocho de pasar páginas que no tengo seleccionadas y nos vamos a la 145. Vale, ya estoy. Dice, la figura 3.6 demuestra la paradoja fundamental de la diversificación de carteras, ¿vale? Obviamente una cartera concentrada maximiza sus opciones de conseguir óptimos resultados, pero por desgracia al mismo tiempo también maximiza las opciones de obtener resultados discretos. Este problema llega al fondo de la cuestión de por qué invertimos. Usted puede tener dos metas posibles. Una es maximizar sus opciones de hacerse rico, la otra consiste en minimizar las posibilidades de fracasar en la consecución de sus objetivos, o más directamente reducir al mínimo la probabilidad de morir pobre. Seguimos pasando unas cuantas páginas que no tengo mencionadas. Vale. Gracias a su formación y experiencia, la mayoría de inversores asumen los altibajos de estas clases de activos. Existe incluso una táctica para sacarles partido, lo cual discutiremos más adelante en este capítulo. Pero algunos inversores no lo pueden conseguir. Si usted está entre este último grupo y se preocupa cuando uno de sus activos tiene un mal rendimiento, aun cuando el resto de su cartera está rindiendo bien, no debería gestionar su propio dinero. Puedo garantizarle que todos y cada uno de los años usted tendrá al menos una o dos clases de activos con mal rendimiento y en algunos años como el año 2000 la mayoría se comportarán de forma desastrosa. Muchas veces en una cartera tenemos diferentes patas, diferentes fondos, aunque todos sean de renta variable, pero con diferentes estrategias y muchas veces la combinación de todas ellas es lo que hace que una cartera sea mucho más robusta. Para eso muchas veces por lo que hay que entender bien en qué empresas invierte en fondo, en qué sectores, cuál es la filosofía de los gestores, etc. ¿Vale? Dice, si no puede manejar la volatilidad rutinaria de las clases de activos inherente a los mercados de capital, debería de contratar a un asesor financiero de renombre para que gestionara y tomara decisiones sobre sus inversiones, ya que sus decisiones siempre estarán empañadas por sus respuestas emocionales a la actividad habitual del mercado. Es decir, invertir cuando todo el mundo quiere invertir, salirse cuando todo el mundo se quiere salir y prácticamente lo que debemos de hacer es, bueno, un poco lo contrario. En esencia, solo hay dos tipos de activos financieros, los que procuran altos beneficios y suponen elevados riesgos y los que dan pocos beneficios y no conllevan apenas riesgos. El comportamiento de su cartera viene determinado principalmente por una mezcla de los dos. Empecemos por la cartera de inversión más simple de todas, la combinación de acciones y letras del tesoro. Como pueden apreciar, cuando aumentamos el porcentaje de acciones, la cantidad perdida en los peores años aumenta. No podía ser de otra manera. Los bonos de larga duración suelen ser una apuesta con mínimas posibilidades de ganar, pues son títulos muy volátiles, extremadamente vulnerables a los estragos que causa la inflación y tienen una baja rentabilidad a largo plazo. Por esta razón tienden a ser malos actores en una cartera.
La mayoría de expertos recomienda mantener cortos los plazos de los vencimientos de los bonos. Yo lo que observo también en muchas carteras indexadas, de nombres así también un poco exotéricos, el cliente se cree que tiene renta fija y al final lo que tiene es decir, renta fija de 20 años, que eso tiene un riesgo enorme y muchas veces una volatilidad más alta que las mismas acciones. Entonces, con ese tipo de carteras yo siempre me gusta llevar bastante cuidado, ¿vale? Bueno, seguimos y dice, el punto clave es el siguiente: la elección entre acciones y bonos no es un problema de escoger entre una cosa u otra. En lugar de eso, el primer paso en la estrategia de configuración de la cartera es valorar su tolerancia al riesgo, lo cual, a su vez, determina su equilibrio general entre los activos o bienes arriesgados y los que no conllevan ningún riesgo, esto es, entre acciones y bonos o letras del tesoro a corto plazo. Muchos inversores empiezan por el lado contrario del problema, decidiendo el porcentaje de rentabilidad que necesitan para sufragar su estilo de vida y sus intereses culturales durante su jubilación o para sus metas inmobiliarias. Esto es un error. Si el riesgo de su cartera excede su tolerancia a las pérdidas, existe una alta probabilidad de que usted abandone su plan cuando las cosas se pongan feas, lo cual no implica que sus exigencias de rentabilidad no tengan importancia. Por ejemplo, si usted ha ahorrado una gran cantidad de dinero para su jubilación y no pretende dejar una gran propiedad inmobiliaria a sus herederos o cederla a la caridad, quizás solo precise una baja rentabilidad para satisfacer sus necesidades financieras actuales. Finalmente, es preciso recalcar una y otra vez que entre la planificación y la ejecución media un gran abismo. Una cosa es diseñar fríamente una estrategia de cartera de inversión en una hoja de papel o en una pantalla de ordenador y otra muy distinta desarrollarla en la realidad. Pensar en la probabilidad de perder el 30% de su capital es como entrenarse para un accidente de avión en un simulador. La vida real es muchísimo más desagradable. Si acaba justo de empezar su aventura de inversión, es mejor que peque de conservadurismo. Es mucho mejor infravalorar su tolerancia al riesgo en una fase inicial y ajustar su exposición al riesgo más adelante que querer abarcar más de la cuenta. Vale. Millones de inversores en las décadas de 1920 y 1960 pensaron que podían tolerar una alta exposición bursátil. En ambos casos, los desplomes subsiguientes apartaron a la mayor parte de ellos de los mercados accionarios durante casi una generación. Dado que el riesgo de su cartera está directamente relacionado con el porcentaje de acciones que se poseen, es mejor que empiece su cartera de inversiones con un porcentaje relativamente pequeño de acciones. Y esto nos lleva directamente a uno de los principales preceptos de la sabiduría tradicional en torno a la planificación financiera. Los jóvenes inversores deberían invertir agresivamente, dado que disponen de décadas para maquillar sus pérdidas. El problema que implica una estrategia agresiva temprana es que no se pueden maquillar las pérdidas si continuamente se huye del mercado bursátil a causa de las mismas. Y todo esto se relaciona con uno de los puntos principales de la asignación de acciones. A menos que esté absolutamente seguro de su tolerancia al riesgo, probablemente deberá ser precavido en cuanto a su exposición bursátil. Vale. Un caso más claro, si cabe, de diversificación de acciones extranjeras se obtiene observando los beneficios década a década. Tal y como muestra la figura 4.9, que ahora vamos a describir aquí un poco, la rentabilidad del S&P 500 fue inferior a la inflación. A saber, dicho índice tuvo una rentabilidad real negativa, mientras que el EAFE venció hábilmente a la inflación. Asimismo, podría observarse que el índice EAFE venció al S&P 500 en la década de 1980 por un margen similar. Bueno, el índice EAFE, que hace mención el libro, son las acciones de Europa, Australia y Extremo Oriente. Bueno, como antiguamente los BRIC se llamaban, que estaban muy de moda, que eran Brasil, Rusia, India y China. Bueno, pues por el año 1980 y 1990 el índice EAFE parece ser que era bastante conocido. Dice, la rentabilidad general del S&P 500 para esos años fue bastante alta, del 57%, pero la rentabilidad del EAFE se sale de los gráficos, alcanza el 166%, para que veamos que no siempre
el índice SP500 a largo plazo es el índice que más retorno da, sobre todo si en los últimos es el que más retorno ha dado, ¿de acuerdo? Resumen de este capítulo. El rendimiento pasado de la cartera de inversión solo permite predecir levemente su comportamiento en el futuro. Supone un error diseñar una cartera sobre la base de la última o de las 2 últimas décadas. Su asignación de activos exacta dependerá de su tolerancia al riesgo, de la complejidad y del error de seguimiento. La decisión más importante relativa a la asignación de activos invierte la división general entre activos arriesgados, acciones y sin riesgo, bonos a corto plazo, letras, certificados de depósitos y fondos de mercado monetario. Pilar 2. La historia de la inversión. Cuando los mercados enloquecen. Aproximadamente una vez cada generación, los mercados se vuelven completamente locos. Cuando esto sucede, la mayoría de los inversores sufren graves daños y muchos se arruinan por completo. A menos que haya estado viviendo en el fondo de un pozo en estos últimos años, estará totalmente al corriente de que en la actualidad atravesamos uno de dichos periodos. Se sabe que los mercados pueden colapsarse, pero no es tan conocido el hecho de que también pueden estar decaídos durante décadas seguidas. Los 2 capítulos siguientes tratarán de los periodos de euforia y de depresión que suceden con una frecuencia bastante regular. El inversor medio experimentará en el curso de su vida al menos unos pocos mercados de cada tipo. Vale. Periodos de bonanza. Una historia de locuras. Para muchos lectores, esta sección sobre los altibajos de la inversión a lo largo de la historia puede parecer fuera de lugar. Después de todo, este libro es un humilde volumen de consejos prácticos y no tiene la pretensión de ser una obra documental. Pero de las 4 áreas del conocimiento de la inversión, teoría, historia, psicología y prácticas de la industria de la inversión, la falta de sabiduría histórica es la que causa más estragos. Considere, por ejemplo, las principales figuras del Long-Term Capital Management, cuya ignorancia de las veleidades de la historia financiera casi por sí sola llevó al desastre al sistema financiero occidental en 1998. Bueno, para el que no lo tenga un poco o no lo controle, el Long-Term Capital Management era un fondo de inversión que tenía multitud de estrategias cortas, largas y estaba enormemente apalancado, pero en 50 o 60 veces. Estaba dirigido por muchos nobeles de economía que, bueno, se pensaba que nunca van a pasar determinadas cosas en mercado, y el Long-Term Capital Management de manera regular ganaba dinero, pero ganaba dinero porque hacía apuestas muy apalancadas en todo tipo de estrategias, hasta que un buen día, una buena semana, casi todas las estrategias estaban tan apalancadas, de una 50, de una 60, empezaron a colapsar una detrás de otra. Tenía tal cantidad de activos gestionados que, bueno, el fondo se fue al garete y, por otro lado, bueno, pues prácticamente también casi arrastra a toda la industria, ¿eh? Existen también profesiones donde ello resulta imprescindible, como la diplomacia, el derecho o el servicio militar, pero en ningún otro campo del conocimiento conocer el pasado es tan fundamental para el éxito como en el de las finanzas. A los académicos les encanta discutir sobre si las fuerzas impulsoras, principalmente la historia, son repetitivas y cíclicas, o bien no repetitivas y progresivas, pero en lo concerniente a las finanzas no hay ninguna controversia. Las mismas locuras especulativas se producen con casi milimétrica regularidad, más o menos una vez por generación. La consecuencia de estos excesos son un poco menos uniformes, pero igualmente dignos de estudio. Bueno, nos vamos a pasar por lo que veo aquí. También unas cuantas páginas. Vale. Periodos de depresión, la agonía y la oportunidad. Admito que en el último capítulo es un tanto insincero. Solo se pueden identificar una burbuja una vez que ha reventado. Esto fue particularmente cierto en la década de 1920. De enero de 1920 a septiembre de 1929, la rentabilidad total del mercado, dividendos incluidos, fue un asombroso 20% anual. Tan cierto como que la noche precede al día, no debería haber un descalabro económico después de un boom de tales dimensiones. Y no quiero ser agorero, pero en los últimos años el SP500 lleva una rentabilidad del 15% anualizada. O sea que, bueno,
Seguimos leyendo. De la misma manera que los mercados sufren periódicamente arrebatos de locura y elevada sobrevaloración, estos también se desaniman absurdamente con cierta regularidad. Los inversores tienen que saber abordar racionalmente esta exuberancia irracional, así como manejar los periodos de desesperanza generalizados. La gran burbuja de Internet no será la última de su clase, pero si la historia nos debe servir de guía, no veremos nada que se le aproxime hasta que la próxima generación de inversores se vuelva loca. Aquí hay que pasar pocas páginas. Vale. Este extracto se refiere a un interesante fenómeno. A finales de los 60, más del 30% de los núcleos familiares poseían acciones, pero hacia la década de 1970 y principios de los años 80, el número de familias poseedoras de acciones había caído hasta un 15%. Después comenzó a subir de nuevo, lentamente al principio y a continuación más rápidamente, gracias a la creciente popularidad del mercado bursátil. Actualmente el índice se sitúa en más de un 50% de las familias. Lo que viene a decir aquí es un poco lo que hablamos de siempre. Como vemos, cuando los mercados van al alza, todo el mundo compra, y cuando los mercados van a la baja, todo el mundo vende, y deberíamos de hacer pues exactamente lo contrario, ¿vale? Por otro lado está muerte de las acciones. No puede verse ya como algo que una simple recuperación de los mercados bursátiles, por vigorosa que éste sea, vaya a frenar. Esta situación ha persistido durante más de 10 años, atravesando subidas de precios, ciclos de negocios, recesiones, recuperaciones y etapas de bonanza. El problema no consiste simplemente en que existan 7 millones menos de accionistas de los que había en 1970. Los inversores jóvenes en particular evitan las acciones. Entre 1970 y 1975 el número de inversores se redujo en todos los grupos de edad, menos en uno, los individuos de 65 años o mayores. Mientras que el número de inversores por debajo de los 65 descendió en un 25%, el número de los inversores mayores de esa edad se disparó por encima del 30%. Solo las personas mayores que no han entendido los cambios de los mercados financieros nacionales o que no son incapaces de ajustarse a ellos, permanecen fieles a las acciones. Tras leer el último capítulo, debería poder entender la sublime ironía de este pasaje. Las personas mayores permanecían en el mercado de acciones en 1979 porque estaban en desacuerdo, despistados o seniles. No, ellos eran los únicos que aún se acordaban de cómo valorar las acciones según los criterios tradicionales, los cuales les decían que las acciones eran baratas. Eran los únicos inversores con la suficiente experiencia como para saber que los mercados bajistas severos suelen ir seguidos de poderosos mercados alcistas. Unos pocos, como mi padre, aún se acordaban de los abismos de 1932, cuando nuestro sistema capitalista parecía amenazado y las acciones producían casi un 10% de dividendos. Actualmente, la vieja actitud de comprar acciones sólidas como piedra filosofal para los ahorros de toda una vida y la jubilación simplemente ha desaparecido. Como afirma un joven ejecutivo de Estados Unidos, ha estado recientemente en una reunión de accionistas norteamericanos, todos son viejos carcamales. Desde luego, en el mercado bursátil no está la acción. El objetivo de este ejercicio no es solo resaltar cómo los mercados pueden llegar a caer en los extremos, una valiosa lección por sí misma, sino demostrar otros aspectos más relevantes. Para empezar, en la naturaleza humana está el dejarse influenciar indebidamente por la rentabilidad de los últimos 10 o 20 años. Era tan difícil imaginarse que las acciones de Estados Unidos constituían una buena inversión como pensar que los metales preciosos, los mercados emergentes o las acciones de los países de la costa del Pacífico lo son ahora. Por último, no subestime el grado de coraje que necesita para actuar según sus creencias. Como ya he mencionado, los seres humanos somos criaturas profundamente sociales y comprar activos que todo el mundo ha estado rehuyendo precisa de una fortaleza y determinación que casi ningún inversor posee. Pero si usted está a la altura de la tarea, sin duda obtendrá recompensa. ¿Vale? Graham recomienda que incluso los inversores más conservadores mantuvieran al menos el 25% de su cartera en acciones ordinarias, de las cuales los más agresivos no conservarían más del 75%. La implicación era que el inversor medio debería mantener una proporción 50-50 de acciones y bonos.
Aunque pueda parecer una táctica poco agresiva, según los estándares actuales en plena depresión, recomendar cualquier tipo de tenencia de acciones era un consejo harto sorprendente. ¿Qué aspecto tenía el mercado en 1932? Recordemos que en esa época estaba todo derrumbado. Los precios eran tan bajos que el rendimiento de una acción era casi del 10% y permaneció por encima del 6% durante más de una década. Casi todas las acciones se vendieron por menos de su valor contable, aproximadamente el valor total de sus activos, y hasta un tercio de todas las acciones se vendieron por menos de una décima parte de su valor contable. En comparación, actualmente una acción media del índice SP500 se vende a unas 6 veces su valor contable. Resumiendo, las acciones no podían cambiar de manos, ni siquiera esos precios. Cualquiera que pagara una gran cantidad de dinero por ellas era considerado demente. Los beneficios de pescar en aguas tan turbulentas son sorprendentes. Durante los 20 años siguientes al desplome de 1932, el mercado retornó un 15,4% anual, mientras que durante los 20 años siguientes, el desplome de 1974 reportó un 15,1% anual. A ver por dónde voy. Vale, voy a la 23. Vale. Burbujas y colapsos. Resumen, en los 2 capítulos espero haber logrado 4 cosas. En primer lugar, espero haberle contado una buena historia. El análisis de las locuras y los colapsos económicos deberían formar parte de la educación histórica de cualquier persona culta. Este conocimiento nos dice más cosas sobre la psicología de las personas y de las naciones que prácticamente ningún otro aspecto de la actividad humana. Y lo más importante, es una demostración más de que no existe realmente nada nuevo en este mundo. Tal como expresan las famosas palabras de Alphonse Karr, cuando más cambian las cosas, más siguen igual. En segundo lugar, espero haberle mostrado de vez en cuando los mercados pueden, en efecto, volverse irracionalmente eufóricos o caer en profunda depresión. Durante las épocas de bonanza, es importante recordar que las cosas pueden ponerse muy feas, casi de la noche a la mañana. E igual de importante es retener en la memoria que en tiempos de pesimismo en el mercado las cosas casi siempre acaban mejorando. Es menos obvio, pero igualmente cierto, que el tipo de pesimismo visto en los mercados de hace 25 y 70 años volverá a ocurrir casi con toda certeza en el futuro. Y por último, la lección más provechosa que podemos aprender de la historia de los ciclos de auge / declive es que en épocas de desatado optimismo la rentabilidad futura desciende hasta su mínima expresión y en cambio cuando las cosas van terriblemente mal, la rentabilidad futura registra las cotas más altas. Dado que el riesgo y la rentabilidad son 2 caras de la misma moneda, las cosas no podrían ser de ningún otro modo. Bueno, seguimos hablando un poco de la psicología de la inversión y del sofá del analista. El mayor obstáculo para su éxito inversor es la persona que ve cuando se mira en el espejo. En el capítulo 7 identificamos los principales culpables del fracaso inversor. Le garantizo que podrá reconocer a la mayoría también como la cara que ve al otro lado del espejo. En el capítulo 8 idearemos estrategias para lidiar con estos problemas. El comportamiento erróneo. El principal problema del inversor y tal vez su peor enemigo probablemente sea él mismo. La principal premisa de la economía es que los inversores son racionales y siempre se comportan según sus propios intereses. Solo hay un problema, que eso no es cierto. Los inversores, como cualquier otro tipo de personas, son muy a menudo los desdichados cautivos de la naturaleza humana. Como afirmó Benjamin Graham, nosotros somos nuestros peores enemigos, pero hasta muy recientemente los economistas financieros ignoraban los estragos de que los seres humanos se infligen a sí mismos en este ámbito. No se deje pisotear por la multitud. El problema es que las acciones y los bonos no son como los hula hoop o los peinados de rodete francés. Estos valores no pueden fabricarse lo suficientemente rápido como para satisfacer la demanda, de forma que sus precios suben y bajan con las modas. Piensen lo que sucede cuando alguien ha decidido, como en los años 70 y 90, las grandes empresas de crecimiento como Disney, Microsoft y Coca-Cola eran las mejores empresas para poseer acciones. Sus precios se ofertaron a niveles estratosféricos, reduciendo así su futura rentabilidad.
Este tipo de aumento de precio puede llegar a extremos absurdos, antes de que unas pocas almas valientes saquen sus calculadoras, hagan circular las cifras e informen al pueblo de que el emperador no tiene ropa. Por esta razón, la sabiduría convencional de inversión suele estar equivocada. Si todo el mundo cree que las acciones son la mejor inversión, significa que todo el mundo ya las posee. Y esto a su vez implica dos cosas. Primera, que todo el mundo las ha comprado, los precios están por las nubes y la rentabilidad futura será baja. Y segunda, y más importante, que no queda nadie para comprar estas acciones, por lo que solo cuando existe una reserva no utilizada de futuros compradores, los precios pueden aumentar. Vamos a la 33. El pasado inmediato anda al acecho. El siguiente peor error que cometen los inversores es dar por sentado que el pasado inmediato puede predecir el futuro a largo plazo. Examine los datos de la tabla expuesta al inicio del capítulo y fíjese que en septiembre de 1998, después de una considerable caída de los precios, las estimaciones de los inversores en cuanto a la rentabilidad de las acciones eran inferiores a las realizadas en junio. Esto es algo profundamente irracional. Considere ahora la siguiente cuestión. El 1 de enero usted compra una moneda de oro por valor de $300. Al mes siguiente el precio del oro cae y su amigo compra una moneda idéntica por valor de $250. 10 años más tarde ambos venden sus monedas al mismo tiempo. ¿Quién ha obtenido mayor rentabilidad? La mayoría de inversores escogerían la respuesta correcta. Su amigo, al haber comprado su moneda por $50 menos, obtendría $50 más, o en el peor de los casos perderá $50 menos que usted. Observado en ese contexto, es asombroso que cualquier inversor racional infiera una expectativa de beneficios inferior a partir de la cotización de las acciones. La razón de tal circunstancia es que los científicos que estudian el comportamiento denominado efecto recency, que es centrarse en lo reciente, tendremos a enfatizar más los datos recientes y a ignorar los datos pasados, aun cuando estos resulten más completos. Vale, también toco un salto de páginas. 45, 46. Dice, resumen, en palabras de Walt Kelly, hemos conocido el enemigo y somos nosotros. En este capítulo les he descrito los principales errores de comportamiento que cometen los inversores: la mentalidad gregaria, el exceso de confianza, centrarse en lo reciente, la necesidad de entretenimiento, la aversión miope al riesgo, la falsa concepción de que a las grandes empresas les corresponden acciones rentables, la búsqueda infructuosa de patrones, la contabilidad mental y el síndrome del club de campo. Esta lista de comportamientos inadecuados mermará su dinero tan eficientemente como una lluvia torrencial arrasa la ladera sin vegetación de una montaña. Terapia conductual. Encerrar el rebaño en el corral. Como ya hemos visto, una inversión que se ha convertido en la comidilla de los círculos inversores tiene muchas posibilidades de estar sobrevalorada por la simple razón de que ya ha invertido en eso demasiada gente. Esto es lo que sucedió con los bienes inmobiliarios y el oro a principios de los años 80, con las acciones japonesas a finales de dicha década, con las acciones del tigre asiático a principios de los 90 y más recientemente con las empresas tecnológicas a finales de la década de 1990. En cada uno de estos casos sobrevino el desastre, así que cuando todos sus amigos estén invirtiendo en un área determinada, cuando las páginas de los periódicos especializados rebosen de historias sobre una empresa particular y cuando todo el mundo sepa que algo es un buen negocio, póngase en guardia. En pocas palabras, identifique la sabiduría convencional del momento para que pueda ignorarla. Esta situación sugiere dos estrategias que son enormemente útiles. Primero, como ya hemos mencionado, identifique la sabiduría convencional del momento y dé por hecho que es equivocada. En el momento actual, la creencia imperante es que la rentabilidad de las acciones es mucho mayor que la de los bonos. A pesar de que esta afirmación pudo haber sido cierta en el pasado, no tiene por qué seguir siéndolo en el futuro. La segunda estrategia es percatarse de que las clases de bienes o activos con la mayor rentabilidad futura tienden a ser las más impopulares actualmente. Esto significa que poseer los títulos futuros más rentables no les proporcionará una sensación de solidaridad inversora con sus amigos y vecinos más convencionales. De hecho, estos quizás expresen su desacuerdo.
algo que seguramente ha experimentado cualquiera que haya comprado recientemente acciones japonesas y de metales preciosos, o que comprara bonos basura en los 90. A pesar de que ciertas personas disfrutan sobresaltando a los demás, la mayoría no lo hace. Si no le gusta que sus costumbres inversoras les aparten de sus amigos, mi consejo es que trate sus inversiones como un trapo sucio personal que no debe airearse en público. Cuando se le pregunte por su estrategia inversora, simplemente escurra el bulto con elegancia. Mi asesor se encarga de ello. Yo nunca miro los informes. Y a continuación, cambio de tema. Dice, ignore los últimos 10 años. Este pecadillo es relativamente fácil de evitar. Usted necesita recordar constantemente dos cosas. La primera es que comprar la inversión de mejor rendimiento en los últimos 5 o 10 años refleja invariablemente la sabiduría convencional, la cual suele ser equivocada. La segunda es que en la mayoría de las ocasiones la compra del activo o bien menos rentable de la última década es una idea mucho mejor. Sigue diciendo, atrévase a ser aburrido. Debe entender que en la inversión existe una correlación inversa entre el entusiasmo que provoca un producto y el producto en sí mismo, o dicho de otra manera, los activos más atractivos suelen tener los beneficios más bajos a largo plazo, mientras que los menos llamativos tienen los más altos. Si desea emoción, haga paracaidismo acrobático o embárquese en una exploración por el Ártico, pero no lo busque en su cartera de inversiones. Aún iría un poco más lejos. Si se siente estimulado de cualquier manera por el rendimiento de su cartera, entonces es que probablemente está haciendo algo mal. Una estrategia de inversión superior debería ser intrínsecamente aburrida. Recuerde que estamos intentando reducir la volatilidad de su cartera en lo posible, los altibajos, al tiempo que intentamos retener la máxima rentabilidad. Tenga también presente que las inversiones emocionantes son aquellas que han atraído la mayor atención del público y por ende tienen un exceso de propietarios. Esto es, que han congregado demasiados dólares de inversión a causa de la publicidad. Tal circunstancia eleva su precio y disminuye su rentabilidad futura. Como veis, en muchos casos hay determinados factores que en el libro se van repitiendo. Bueno, esto siempre pasa en muchas clases de libros, ¿vale? En la mayoría de los casos, el objeto ulterior de una estrategia de inversión acertada es minimizar sus opciones de morir pobre, o lo que es lo mismo, extraer una rentabilidad de cartera que le permita dormir por las noches. Dicho de otro modo, aburrirse. 153. Unifique su contabilidad mental. Le garantizo que cada mes, trimestre, año o década existirán siempre una o dos clases de activos que lamentará profundamente no haber adquirido en mayor proporción, y de la misma manera habrá una o dos de las que desearía no haber echado nunca el ojo. Ciertas clases de activos o bienes, particularmente los metales preciosos y las acciones de mercados emergentes, son perfectamente capaces de perder el 50 o el 75% de su valor en el plazo de 1 o 2 años. Así es como debe ser. No permita que los pequeños desastres financieros de una parte de su cartera le preocupen. Para obtener la máxima rentabilidad del mercado en una clase cualquiera de activos, debe estar dispuesto a mantenerlas después de que su precio haya caído considerablemente. Si no puede conservar este tipo de activos perdedores en su cartera, fracasará en su cometido. Lo importante es la cartera en sí. Olvídese del rendimiento de sus componentes en la medida de lo posible. No revele sus éxitos y al menos tome nota de los malos resultados. Lo único que importa es la rentabilidad general de su cartera. Al final del año calcúlela. Sus conocimientos matemáticos no están a la altura de la tarea, vale la pena que contrate a un contable para que lo haga. Y bueno, dice resumen de los capítulos 7 y 8. Evite la atronadora manada. Si no lo hace, será pisoteado y ensuciado por el rebaño. La sabiduría convencional suele estar equivocada. Evite el exceso de confianza. Lo más probable es que se encuentre negociando con inversores que tienen mayores conocimientos, actúan con mayor rapidez y están mejor equipados que usted. Es ridículo imaginarse que pueden ganar en este juego con solo leer un artículo o usar unas pocas estrategias y reglas de intercambio simples. No se deje impresionar en exceso por el rendimiento de un activo durante los últimos 5 o 10 años. A menudo, el perdedor de la última década rinde bien en la próxima. Las inversiones emocionantes suelen ser un mal negocio. Si busca el entretenimiento en las inversiones, acabará perdiendo limosna. Intente no preocuparse demasiado por las pérdidas a corto plazo. En lugar de eso, céntrese en evitar la baja rentabilidad a largo plazo
diversificando tanto como pueda su cartera. El mercado tiende a sobrevalorar las acciones de crecimiento, lo que causa una baja rentabilidad. Las grandes empresas no tienen necesariamente acciones rentables. Tenga cuidado de las predicciones hechas sobre la base de los patrones históricos, ya que suelen ser resultado del azar y no es probable que se repitan. Centre su atención. A ver, un segundito. Vale. Centre su atención en la totalidad de su cartera, no en las partes que la componen. Calcule la rentabilidad general de su cartera año tras año. Si tiene usted mucho dinero, tenga en cuenta que su agente de bolsa hará lo posible para vaciarle los bolsillos, con sistemas que presentan gastos y riesgos excesivos. Vale. Y ahora viene, también dice aquí, vamos a ver en qué página estamos, 259. Vale. Y dice lo siguiente: su agente de bolsa no es su amigo. Los agentes de bolsa, tal y como se denominan en el negocio, representantes u oficiales de cuenta autorizados, no se les exigen requisitos de formación, no se necesitan realizar cursos obligatorios en finanzas, economía o derecho, y ni siquiera se precisa de un diploma de educación secundaria para entrar a ejercer en el ramo. Basta con aprobar el patéticamente simple examen de la Serie 7 y ya está en camino de hacer una provechosa carrera. A decir verdad, a estas alturas del libro, usted ya sabe mucho más sobre los mercados de capital que el corredor de bolsa ordinario. Aún no he conocido a ningún agente que sea consciente de que las acciones de crecimiento pequeñas reportan bajos beneficios o que estén familiarizados con los principios más básicos de la teoría de cartera. Nunca he sabido de ningún corredor de bolsa que estuviera al corriente del corrosivo efecto que la renovación de la cartera tiene en el rendimiento, y tampoco a ninguno que sepa usar la ecuación de Gordon para calcular la rentabilidad. Los agentes de bolsa no tienen ninguna responsabilidad fiduciaria hacia sus clientes. Aunque la definición legal del término fiduciario es compleja, básicamente implica la obligación de anteponer siempre los intereses del cliente a cualquier otro interés. Los médicos, abogados, banqueros y contables tienen una responsabilidad fiduciaria respecto a sus clientes, pero no así los agentes de bolsa, a diferencia de los asesores de inversiones. Existen pocas profesiones donde el interés del proveedor de servicios sea tan diferente del de sus clientes. Ni siquiera las organizaciones para el mantenimiento de la salud ofrecen un contraste tan pronunciado entre el bienestar de los proveedores y los consumidores. Mientras que usted intenta minimizar las renovaciones de fondos, las tasas y las comisiones, el interés de su agente es maximizar dichos gastos. Un viejo dicho del ramo expresa a la perfección este objetivo: mi trabajo es transferir lentamente los activos de mi cliente a una cuenta de mi nombre. En el momento de abrir su cuenta, casi todas las agencias de corretaje acceden a resolver cualquier disputa legal futura vía arbitraje ante la Bolsa de Valores de Nueva York, del Nasdaq, regulaciones. En otras palabras, los agentes poseen gremios comerciales. Bueno, aquí lo que viene a decir un poco es que los agentes de bolsa, digamos, tipo el lobo de Wall Street y todo este tipo de personajes, pues no velan por los intereses del cliente, velan por sus propios intereses. Intentan hacer muchas operaciones porque cuanto más operaciones llevan, hacen más dinero, produce la cartera del cliente para sus comisiones, en fin, hay un conflicto de intereses muy elevado que, bueno, el cliente tiene que ver cuando, bueno, de alguna manera le están esquilmando con muchas operaciones que no tienen sentido, todo lo que tiene que ver con análisis técnico, en fin, un poco ese tipo de locuras que probablemente lo que están es generando, bueno, pues generando comisiones, pero en absoluto nada de rendimientos, ¿vale? Un poco no es por alardear de nada, todo lo contrario, sino un poco nuestro trabajo. En mi caso, nosotros no cobramos por estar cambiando la cartera al cliente de un sitio a otro, todo lo contrario, nosotros solo cobramos por volumen gestionado, con lo cual si un cliente tiene 1.000.000 de euros, pues cobramos una cantidad de 100 euros, por decir algo, y si un cliente tiene 1.100.000, pues cobramos 110, es decir, cobramos por volumen gestionado, pero si el volumen es mayor, aunque no traiga dinero, cobramos más dinero, con lo cual, bueno, no hay otros intereses, ¿vale? Pero bueno, ahora estamos aquí un poco divulgando cultura financiera, pero para ponerlo en contexto cuando hablo de los agentes de bolsa,
¿vale? Y dice lo siguiente también. Esto no quiere decir que no haya también agentes honestos, que entienden y gestionan los conflictos de intereses inherentes al trabajo, pero mi experiencia me dicta que estos escasean y que surgen muy de vez en cuando. Su viaje a través y más allá de este libro le permitirá gestionar su dinero sin ayuda externa. Pero si decide contratar a un asesor, asegúrese de que le remuneran solo con los honorarios que usted le paga y no con las tasas de ventas y comisiones procedentes de fondos u otras inversiones que éste venda. La razón de tal consejo es simple. Usted no querrá que haya nadie cerca de su dinero, asesor o agente de bolsa, cuya compensación esté vinculada de una forma y otra con la elección de sus vehículos inversores. Totalmente de acuerdo. Vale. Vamos a ver. Que ahora nos vamos a la 302. Bueno, llevamos 1 hora 10, pero ya nos quedan pocas, ¿eh? Vamos a ver. 302 puntos. ¿Dónde estás? Que no te veo. Estamos aquí. Dice lo siguiente. ¿A quién debo escuchar? Únicamente necesitaría orientación en las dos áreas siguientes. Su asignación de activos general, y lo hemos comentado a discutir este asunto y lo zanjaremos en el próximo capítulo. Su propia autodisciplina. Necesitará tener la cabeza fría mientras todo el mundo pierde la razón. No tendrá que predecir los movimientos del mercado, llamar a diestro y siniestro ni franquear altos edificios de un solo salto. Solo necesitará recordar dos cosas. Primera, que en un futuro no muy lejano habrá nuevas y excitantes tecnologías de nuevo. Oirá la misma canción. Esta vez es diferente, las viejas reglas ya no tienen vigencia. Sus vecinos y amigos quedarán atrapados en el frenesí del momento y obtendrán más beneficios que usted, pero solo momentáneamente. Todo lo que tiene que hacer es nada. Permanezca firme en sus ideas y siga el plan previsto. No intercambie sus acciones y bonos aburridos y viejos por participaciones en las nuevas empresas tecnológicas. En segundo lugar, llegará un momento en el que los mercados se agitarán y entonces oirá otra canción, esta vez en un tono bajo y triste que dice: el fin está cerca. Solo un loco conservaría sus acciones. De nuevo, todo lo que tiene que hacer es nada. O si se siente valiente, coja algo de su dinero en efectivo y compre más acciones. De manera que así es como yo actuaría. Primero, no lea ninguna revista más o artículo de periódico sobre finanzas. Y bajo ninguna circunstancia vea nunca los programas Wall Street Big, Nighty Business Report, ni tampoco el canal CNBC. Con la hora o dos que ganará cada semana pagando el televisor, le aconsejo que inicie un programa de lectura habitual. Y para empezar, dos clásicos. Un paseo aleatorio por Wall Street de Barton Kelly es un excelente manual básico de la inversión. Explica los fundamentos de las acciones y bonos y fondos mutuos y reafianza el concepto de mercado eficiente. Common Sense o Mutual Fondo de John Bogle le proporcionará más información de la que jamás deseó sobre este importante vehículo de inversiones. Bogle ha sido una importante voz en la industria durante décadas y además escribe maravillosamente bien. Se trata de una obra dogmática y altamente recomendable. Ahora nos vamos a la 21. 21. Vamos a ver. Vale, 21. Dice, ahí va el único sermón de este libro. Nuestra sociedad de consumo impulsa al ciudadano de a pie a gastar mucho más de lo que sería necesario o saludable. Si encuentra dificultades para ahorrar, quizás tenga un problema. Para empezar, le recomiendo que lea el libro El millonario de la puerta de al lado, el cual le puede ayudar a comprender cómo se enriquece la mayoría de personas. ¿Desea saber cuál es la marca de automóvil que conducen mayoritariamente los ricos? No es un Mercedes, es una camioneta Ford F-150. Otra curiosidad, por lo general, un fontanero se jubila mucho antes que un abogado, a pesar de que los abogados ganan mucho más que los fontaneros. ¿Por qué? Porque un abogado debe conducir un coche más lujoso, vivir en una zona más exclusiva de la ciudad, comprar ropa más cara y pasar sus vacaciones en sitios más exóticos que el fontanero. El mensaje es obvio. La mejor manera de hacerse rico es gastar lo menos posible. Bueno, resumen de este capítulo. Gestione todos sus activos, ahorros personales, cuentas de jubilación, dinero para emergencias, cuentas para la universidad y ahorros para la casa como una cartera. Usted o su cónyuge pueden vivir mucho más tiempo del que creen. Debería planear
gastar como máximo el equivalente a la rentabilidad esperada real de su cartera cada año, es decir, del 3 al 4% de su valor. Esta presuposición podría no llegar a ser lo suficientemente conservadora. Si experimenta un periodo prolongado de bajos beneficios en los primeros años de su jubilación, es posible que se quede sin dinero antes de que el mercado pueda recuperarse. Procure empezar a ahorrar lo antes posible. Muchos trabajadores que empiezan a ahorrar para la jubilación después de cumplir los 40 no podrán retirarse cuando lo deseen. Procure ahorrar todo lo que pueda. El consejo más positivo para tener una jubilación cómoda es acostumbrarse a controlar sus deseos materiales a partir de ya mismo. No invierta en acciones ni un céntimo del dinero que vaya a necesitar en 5 años vista. Tenga cubiertos al menos 6 meses de gastos cotidianos mediante vehículos de inversión seguros, en cuentas sujetas a impuesto. Y dice, definir la combinación de su cartera. Bueno, habla de los ladrillos un poco, los ladrillos digamos que son los cimientos de la cartera, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, ahora nos vamos a la 374, que ya son las últimas. A ver por dónde está. Vale. Perdón, pero ahora aquí, vale, ya estoy en la... Dice, acostúmbrese al enfoque a largo plazo. El principio de este capítulo está dedicado al primer tipo de inversor, es decir, el principiante cuya exposición a las acciones es baja. Desde un punto de vista puramente financiero, por lo general es mejor poner sus fondos a trabajar de inmediato. No obstante, si usted no está acostumbrado a poseer activos arriesgados, ponerse en marcha es un poco como ponerse en forma para correr una maratón. No es una buena idea intentar correr 40 kilómetros el primer día de entrenamiento, y del mismo modo lleva un tiempo hacerse la idea de los altibajos del mercado. Si su distribución de acciones ha sido baja en el pasado y el proceso de asignación que hemos descrito requiere un aumento significativo, entonces lo más recomendable es hacerlo gradualmente a lo largo de varios años. Bueno, y ahora de la 375 solo tengo marcada la 389, que por lo que veo es la última que tengo marcada. Vale, voy a ella. Bueno, y es el resumen de este capítulo, que dice: solo en el caso de que usted sea un experimentado inversor que ya posee una significativa exposición de acciones, sería aconsejable que cambiara rápidamente su plan de inversiones habitual por otro con base indexada de clases de activos. Aquí lo que viene a decir, oye, si no tienes mucha idea, no sabes mucho de esto, no quieres dedicarle mucho tiempo, pues indéxate. Dice, si usted es un inversor con relativamente poca experiencia o no posee exposición de acciones significativas, es recomendable que la configure lentamente usando una estrategia de value average, que no deja de ser otra cosa que comprar regularmente todos los meses una cantidad de dinero. El value average es un método estupendo para configurar una posición adecuada de acciones con el tiempo. Esta técnica combina el costo promedio en dólares o inversión constante con el reequilibrio. La asignación de activos en la jubilación es el equivalente del value average, puesto que en este caso se reequilibra con extracciones de dinero. Reequilibre sus cuentas protegidas una vez cada pocos años. No reequilibre activamente sus cuentas gravables, excepto en el caso de extracciones obligatorias, distribuciones o nuevos ahorros. Aquí lo que viene a decir, tienes que saber de fiscalidad y pagar lo menos posible. En España tenemos la ventaja de que tenemos la tributación entre fondos que no se paga y tenemos traspaso fiscal que es enormemente interesante. El reequilibrio aporta muchos beneficios, incluyendo una mayor rentabilidad y un menor riesgo, pero su mayor recompensa es que le mantiene en buena forma financiera, ayudándole a mantener una sana distancia respecto a la sabiduría financiera convencional. Bueno, pues por lo que veo hemos llegado al final, una hora 18, no nos hemos excedido en exceso. Pensaba yo que esto se iba a alargar más, porque como digo, tiene 400 páginas, aunque bueno, previamente había hecho el resumen y tenía las más relevantes, pero bueno, aquí lo tenéis. Bueno, espero que os haya gustado la lectura de este libro. Como veis, básicamente va un poco de psicología financiera, de cómo, bueno, tenemos que abordar las inversiones, hacer un poco lo contrario que hace todo el mundo. Pues cuando los mercados están muy bollantes, ir con mucha precaución y con las orejas, como digo yo, tiesas. Cuando los mercados caen mucho, entonces en ese momento ser muy, muy arriesgado. Tenéis, en mi caso, por ejemplo, bueno, pues tenéis el historial del podcast. En el momento del COVID hacía
En medio del COVID, desde casa, pues hacía programas donde decía especial momento de mercado y recomendaba que era un momento excepcional para comprar acciones. Bueno, ahora estamos un poco en el punto contrario. Ahora, bueno, llevamos un tiempo en el cual pues siempre indicamos que hay que ser un poco precavido, no comprar en exceso, ir con calma. Bueno, un poco pues siempre siendo pues un poco contrarios a mercado. Bueno, sin más, me despido. Para cualquier consulta o duda sobre este podcast, mi dirección de email es eusgomez@gmail.com. Como siempre, si te ha gustado el programa, te agradezco que le des un me gusta a la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.